Señor, por la oportunidad que Él me brinda de poder estar compartiendo la palabra en esta noche. Y bueno, tengo entendido que han estado estudiando con el hermano Johnny Harris algo acerca del Evangelio. Y yo quiero hablar acerca de la persona del Señor Jesús como el centro del Evangelio. Eh, Siempre el mensaje debe ser cristocéntrico, y pensaba en ello en esta tarde. El día de ayer cuando hablé con el hermano para, para exponer en esta noche. Y quiero invitarles a abrir las escrituras en el libro de Lucas, el capítulo 24. El libro de Lucas, capítulo 24, dice así la palabra del Señor, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El Señor añada bendición en esta tarde a cada uno de nuestros corazones. Y este es un capítulo extenso de 53 versículos, es la finalización del Evangelio de Lucas, pero entrega un mensaje completo del Evangelio, partiendo desde la resurrección. Esto ocurre 3 días después de la muerte del Señor Jesucristo. La tumba ha sido encontrada vacía. Y desde este acontecimiento, cuando encontraron la tumba allí, la tumba vacía, el Señor Jesucristo no estaba, los varones han hablado a las mujeres, y también la tumba vacía está entregando un mensaje. Entrega un mensaje a la historia diciéndole que trate de borrar este acontecimiento. Nadie puede desconocer que la tumba está allí vacía. Nadie lo ha negado. Nadie lo ha negado. Los escépticos en este tiempo, pero en aquel momento incluso sobornaron a los guardias. Ahora, también entrega un mensaje a la filosofía y le dice a la filosofía que trate de explicar este suceso de la tumba vacía. La tumba vacía entrega un mensaje elocuente. Y también la tumba vacía entrega un mensaje a la ciencia, desafiándola a repetir este acontecimiento. Imposible. Ni la historia puede negarlo, ni la filosofía puede explicarlo, ni la ciencia puede repetir este hecho tan notable. Ahora, con el correr de los años, la arqueología también ha puesto en relieve las evidencias que apuntan a la autenticidad de la persona del Señor Jesús, y hoy más que nunca las piedras verdaderamente han hablado. Ahora, tenemos razones para estudiar y conocer a la persona del Señor Jesucristo. Este hecho que
divide la historia. Nadie puede quedar ajeno a hablar antes de Cristo y después de Cristo. Vivimos en el año 2024, después de Cristo. Y el calendario entrega un mensaje cada día también. Año 2024. Han transcurrido más de 6.000 años desde la creación. 2.000 años desde Adán hasta Abraham. 2.000 años desde Abraham a Cristo. Y más de 2.000 años desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días. Así que todo nos habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y toda persona debe conocer al Señor Jesucristo. Ahora, los ángeles están entregando el mensaje. No está aquí. Ha resucitado. Y esa es la gran victoria de los siglos, que el Señor Jesucristo ha resucitado y está a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote. Él es el abogado que intercede por cada uno de nosotros, los creyentes. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y se habla aquí en los primeros versículos en ausencia. Quisiera yo destacar esta porción, este capítulo, como los primeros pasajes del 1 al 12, el Señor Jesucristo ausente. El Señor Jesucristo ausente físicamente. Pero luego, desde el verso 13 en adelante, encontramos otro episodio. Allí, dos varones iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y sabe que al leer este capítulo en esta tarde, yo me hacía preguntas. ¿Por qué el Señor no se le reveló a las mujeres? ¿Por qué el Señor no se le reveló a Pedro? ¿Y por qué aquí dice la Escritura sucedió? Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Eran las últimas noticias allí en Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire, aquí vemos un proceso. Aquí, cuando se expone a la persona del Señor Jesucristo, mire, se puede poner en ausencia, como lo ha dicho allí los ángeles. Han dicho las mujeres que no está allí, ha resucitado. Hablan de la resurrección. Resucitó, venció la muerte. Ya no está en la tumba está vacía. Pero aún así, como mencionaba anteriormente, la tumba está entregando un mensaje, la resurrección. Luego Pedro, corriendo, se ha interesado en la noticia, corriendo al sepulcro, miró dentro y vio los lienzos solos. Se ha convencido, ha visto la evidencia de la resurrección. Ahora, estas dos personas que van caminando hacia Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, caminando 12 kilómetros. Son más o menos 3 horas de camino, aproximadamente. Ahora ellos van y dice, el Señor le hace la pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y es la persona del Señor Jesucristo, allí presente con ellos. Sus ojos estaban velados. Es fácil conocer historia, es fácil conocer el texto, tener antecedentes de la persona del Señor Jesucristo sin verle realmente. Ahora Pedro le ha conocido, Pedro le ha visto, ha estado 3 años con él, las mujeres le han visto,
lo conocen. Pero estos dos hombres, él está delante de ellos, pero no le conocen, sus ojos están velados. Y le dicen ellos, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosa? Le dice el Señor. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mire, notemos aquí, no le conocen como el Señor Jesucristo, no le conocen como el Hijo de Dios, le conocen como un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Un gran siervo, pero no le conocen como Dios encarnado. Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor quiere darse a conocer. Lo más importante que ha venido a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra, que vino a hacer, es darse a conocer al hombre. Dice allí Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, van con él, pero no le conocen. Pedro le conoce, las mujeres le conocen. Ahora, Pedro está interesado, las mujeres también, han ido al sepulcro. Y estos hombres se van alejando de Jerusalén. Ya ha cambiado el panorama. El que andaba anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio, ha muerto. Y ellos se van. Pero el Señor está interesado y camina junto con ellos. Los acompaña en el camino. La esperanza que ellos tenían se está diluyendo, se ha diluido, está desapareciendo. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero al parecer no es lo que están dando a entender. Y luego, ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Luego dice, y han dicho que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor le reprende y le dice, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decían. Pero mire, hermano, cuando leemos esto, vemos que la obra es del Señor. A veces pensamos, un buen predicador puede convertir las almas. Es el Espíritu de Dios, es el Señor mismo el que convence. Luego llegaron a la aldea donde iban, todavía no le han reconocido. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y lo que ha ocurrido aquí es algo que ocurre con toda persona que se acerca al Señor Jesucristo con un profundo deseo de conocerle, con un profundo deseo de estrechar una relación con el Dios del cielo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Han pasado varias horas caminando, pero no le han reconocido. El Señor les abrió los ojos. Y si hay alguien
en esta noche que no es del Señor, que no es del Señor, rogamos que el Señor le abra los ojos para poder contemplarle, para que pueda contemplar al santo de los santos, para que pueda contemplar al más hermoso de los hijos de los hombres, aquel que fue desfigurado de los hombres su parecer, que fue herido, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, allí dice la Escritura que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ha hecho esto, se ha revelado y se ha desaparecido. La presencia física no es necesaria, porque ya le han visto, ya le han reconocido. Ya el Señor se ha revelado a ellos. Y queda allí el Señor espiritualmente en ellos. Y les dice, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Queridos hermanos, cuánta falta hace que nos arda nuestro corazón cuando el Señor nos habla. Mientras vamos por el camino, que el Señor nos abra las Escrituras. Podemos abrir el libro sin entender lo que leemos, sin saber. Y dice, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Nosotros tenemos un largo trecho que caminar, un largo trecho que caminar. Tal vez a algunos nos quede un largo trecho, a otros un corto trecho, pero vamos en el camino con la persona del Señor Jesús. Y levantándose, mire, lo que ocurre, el impacto que ha causado el Señor, el impacto que ha causado el Señor, que levantándose en la misma hora, vuelven a Jerusalén. Caminar 3 horas no es fácil, cansa, pero fue tal el impacto que se devuelven. Vuelven a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. El centro del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. Es el centro del Evangelio. Ahora, el Señor Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, cuando leemos aquí que ellos dan testimonio del encuentro que han tenido con la persona del Señor Jesucristo, cuando alguien ha recibido a Cristo en su corazón, no puede callar. Cuando el Señor sana al endemoniado gadareno, cuando expulsa a los demonios de él, el endemoniado quería seguirle, pero el Señor le dice, ve y cuenta, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuenta, no podemos callar. La mujer samaritana va a los suyos y dice, he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuenta acerca de la persona del Señor Jesucristo. No podemos callar, no podemos callar. Ahora, cuando están ellos allí reunidos, el Señor se aparece nuevamente y les dice, paz a vosotros. En el verso 36. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y la resurrección del Señor es una evidencia para nuestra salvación, que como Él resucitó,
nosotros también resucitaremos con él. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire, hay algo más aquí. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y quisiera resaltar tres cosas aquí del Evangelio. Primero, que deben ser abiertos nuestros ojos para ver al Señor Jesucristo. Les fueron abiertos los ojos. Y también que el Señor nos abra las escrituras. Orar profundamente para que sea Él quien nos habla las escrituras, para que sea Él quien nos revele su palabra. Y tercero, rogar que Él nos abra el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen. A veces uno pasa por un pasaje y no entiende nada. Pero es el Señor el que debe abrirnos las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras el Señor Jesucristo está revelado. Él está revelado. Él es el cordón que une toda la Biblia, absolutamente toda, desde principio a fin. Allí en la primera profecía, en el libro del Génesis, cuando el Señor le dice, cuando allí dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está la primera profecía. Y allí en las últimas palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis, donde dice, amén, sí, ven Señor Jesús. De principio a fin está la persona del Señor Jesucristo revelada en su palabra. Hay un propósito eterno y aunque en el Antiguo Testamento la iglesia no está mencionada, hay ejemplos. En el capítulo 24 del Génesis, en el capítulo 22, figura del sacrificio de Cristo, del Señor, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. En el 23 muere Sara y en el 24 Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Y todo nos habla acerca de Cristo Jesús el Señor. Figuras, figuras. Ahora necesitamos que nos abra los ojos, que nos abra las escrituras, que nos abra el entendimiento. Vemos allí que en los primeros pasajes, las mujeres frente a los ángeles, Pedro corriendo, los dos hombres que van caminando hacia la aldea de Maús, que luego vuelven y están todos reunidos, maravillados, porque el Evangelio es una maravilla. Allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando dice, cada uno de nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios. La maravilla de Dios es el mensaje del Evangelio. Las lenguas eran para los judíos, era una señal para los judíos. Cuando el Señor dice en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, era para hablar las maravillas de Dios, el mensaje del Evangelio. Allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el capítulo 10, las maravillas de Dios. Cuando vemos que aquí personas que conocieron al Señor Jesucristo, estos dos hombres que van camino a Emaús, conocer al Señor Jesucristo es conocer a Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios manifestado en carne.
Dios se hizo presente en la persona del Señor Jesucristo, en carne. Dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí el verbo dice, versos anteriores, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Dios entre nosotros. Ahora, conocer al Señor Jesús es conocer a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15, Colosenses 1:15, nos dice así, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando en Juan 14, verso 8, dice, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. En el 14:8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Él se dio a conocer en los dos caminantes a Emaús. Se dio a conocer a Pedro. Se dio a conocer también. Se dio a conocer a las mujeres. Ahora, cuando vemos aquí la importancia de que el Señor haya caminado con esos dos hombres y que cuando al partir el pan, Él le fueron abiertos los ojos y le reconocen. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Y la única manera de que podemos conocerles a través de la persona del Señor Jesucristo. Mientras más conocemos al Señor Jesucristo, más conocemos a Dios. Cuando el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él vino a revelarnos al Padre. Él viene a darnos a conocer al Padre. Ahora, allí en el libro del Éxodo, capítulo 33, cuando Moisés le dice a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Podemos ir allí al libro del Éxodo, el capítulo 33. Éxodo 33. Verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ahora, aquí vemos el gran misterio. Como lo dice allí Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y nos dice aquí, no me verá hombre y vivirá. Pero en Juan 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la persona del Señor Jesucristo viene a revelarnos al Padre. A Dios nadie le vio jamás. Y yo me atrevo a decir, queridos hermanos, que la única relación que tendremos con Dios en la eternidad será con el Señor Jesucristo. Porque en la adoración celestial vemos allí que donde la iglesia va donde el Cordero va. Tendremos una relación con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo.
Él se revela en el Antiguo Testamento en teofanías, como lo menciona allí en el capítulo 5 del libro de Josué, cuando aparece el varón con la espada desenvainada. Y Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, mas como el príncipe de Jehová he venido. Ahora quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Y el príncipe del ejército de Jehová es una revelación, es una teofanía del ángel de Jehová. Ahora, allí en Éxodo, cuando Dios le muestra su gloria, el Señor Jesucristo es la gloria de Dios. Dios muestra su gloria en la persona del Señor Jesús. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Ahora en el propósito eterno, en el propósito de los siglos, Dios quiere hacernos como el Señor Jesucristo. Mire, yo veo en el Evangelio, en la redención de pecadores perdidos, nuestro destino era la condenación eterna. Éramos carbón del negro infierno. Pero el Señor un día nos rescató y nos dice la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, caídos, perdidos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y el Señor Jesucristo vino a rescatar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pagó el precio de nuestra redención. Pagó el precio de nuestro rescate. Y allí en Romanos capítulo 8, verso 29, Romanos capítulo 8, verso 29, dice así. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo no sé si en alguna oportunidad lo he mencionado aquí, pero hay dos porciones que nos hablan del primogénito, que fue allí en Colosenses capítulo 1, verso 15, donde lo mencioné anteriormente, donde dice, para que Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí vemos que, porque se menciona el primogénito solamente después de la cruz del Calvario. Antes de la cruz, el Señor Jesucristo es el unigénito. Es el unigénito. Después de la cruz, nos dice allí en Colosenses, donde leímos que Él es la imagen del Dios invisible, ahí vemos la deidad, pero en el primogénito de toda creación vemos la humanidad, deidad y humanidad en una misma persona, dos naturalezas. Cuando aquí en el 29 dice a los que antes conoció, nos conoció antes de la fundación del mundo. Así dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice aquí, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hechos conformes a la imagen. Y podríamos decir de que Él es el molde y nosotros cabemos en ese molde, cada creyente. Y Él es el primogénito, el primero, el primero, el primer hombre sin pecado, sin mancha. Allí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, nos dice al que no conoció pecado.
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Señor Jesucristo, el único hombre sin pecado, sin mancha, él fue hecho pecado, no pecador, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagó nuestras culpas. Y luego todos los que habíamos de creer en él, los que habíamos de creer en él, para que ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Allí en el libro de los Hechos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que habíamos de creer después, semejantes al Hijo de Dios. Allí se nos habla acerca de que vamos siendo similares al Señor Jesucristo. El que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que nosotros seamos formados como Él. Es una obra del Espíritu. El Señor Jesucristo lo dice. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que allí en el propósito, en el capítulo 24, que leímos del libro de Lucas, vemos el proceso. Cuando las mujeres llegan y van al sepulcro, los ángeles le dijo, no está aquí, ha resucitado. Va Pedro corriendo, luego los dos, le fueron abiertos los ojos a los dos. Y luego él se les aparece a todos. Y quedaron espantados. Aquel gran día, el día de la resurrección, el primero de la semana. Allí ocurrieron todas las cosas. Allí ocurrieron todas esas cosas. Ahora, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios, a la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo puede hacerse esto? A veces y en los comienzos uno piensa, bueno, yo voy a leer mucha Biblia, me voy a esforzar por parecerme al Señor, pero en cada intento fracasamos. En cada intento fracasamos. Y creo que si hubiera alguien aquí en esta noche que no es del Señor y que ha fracasado tal vez muchas veces en los intentos de poder servir al Señor, créame que a mí me pasaba exactamente lo mismo, muchos fracasos. Hasta el día que entendí de que no es una obra humana, sino que es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente, cuando hemos creído al mensaje del Evangelio, cuando entendemos que el Señor Jesucristo nos llevó en la cruz del Calvario, que pagó nuestro rescate, que fuimos hechos nuevas criaturas por la obra de la cruz, y que el Señor al morir allí, también morimos nosotros con Él en aquel día, porque Él estaba pensando en nosotros. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero, mire, cuando creemos que Él nos llevó allí, que Él pagó, que Él mató nuestra naturaleza caída. Mire, el Evangelio es que el Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo, nosotros estábamos muriendo allí. Pero ahora el Señor está viviendo en nosotros, en esta tierra. El Señor va en nosotros. Nuestra naturaleza murió. Como dice Pablo allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Llevó allí en la cruz nuestro cuerpo pecaminoso carnal y mató nuestra naturaleza. Y cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados allí con Él. Cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Y cuando Él asciende al cielo, ascendimos con Él. Y quedamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora estamos con Él en los lugares celestiales, espiritualmente hablando, pero estamos sentados aquí, Cristo en nosotros, la iglesia como cuerpo reunida, cada creyente un templo y la iglesia corporativamente el edificio de Dios. El Evangelio nos transforma, nos cambia la vida, nos cambia la vida. Dios nos da una nueva naturaleza, no arregla la naturaleza, nos da una nueva naturaleza y nos hace vencedores porque Él venció. Así dice Romanos capítulo 8, en los siguientes versículos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, dice el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos vencedores porque Él venció allí en la cruz del Calvario. Si la salvación fuera humana, viviríamos en derrota cada día. Pero vamos de triunfo en triunfo, así dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios 2:14, donde dice que los creyentes, dice aquí, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El creyente emana un perfume delante de Dios, el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y nosotros emanamos olor de vida. Ya dejamos de heder a muerte, porque el Señor Jesucristo nos dio una nueva vida. Llevamos olor de Cristo. Eso es el Evangelio. Una transformación del corazón, una transformación para vida eterna. Se cierran las puertas del infierno, se abren las puertas del cielo y podemos entrar confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, dice el capítulo 10, verso 25, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Eso lo hace la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, mire, la palabra de la cruz es una locura para los perdidos, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, una nueva vida, una nueva vida. Damos gloria a Dios por esa nueva vida que Él nos ha dado cuando estábamos perdidos, cuando no había ninguna esperanza para nosotros. El Señor nos rescata. Un día se nos aparece en el camino, así como se apareció a los dos hombres que van camino a Emaús. Se acercó y caminó con ellos. Al principio los ojos velados, pero luego el Señor se revela. El Señor le abre las escrituras y el Señor les abre el entendimiento. Y es algo que va ocurriendo con el creyente cada día. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude para poder parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Y cuando sea completada la obra, cuando el Señor acabe ya y nos mire, cuando en la cruz
El Señor nos vio a nosotros, crucificados allí. Pero cuando Dios nos mira ahora, Él mira a Cristo. Y un día acabará la obra. Un día el Señor terminará esa obra que comenzó un día. Y allí el Señor nos va a llevar. El creyente nunca se va antes de tiempo. Cuando el Señor termine lo que tiene reservado para cada uno de nosotros, allí el Señor nos levantará. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Muchas gracias por la atención dispensada. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra, nuestro Dios, que ha sido abierta. Glorifícate, nuestro Dios, en nuestros corazones. Padre, en cada palabra que ha sido expuesta, Señor, seas tú dando a cada uno la porción, Padre, para poder crecer, que podamos ser edificados, exhortados, consolados por tu palabra. Bendice la congregación allí en Santa María y a los que están por Zoom también, nuestro Dios, los que han de oír este mensaje después. Bendice tu palabra, aviva tu obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos hazla conocer. Agradecemos todo, Padre, tu presencia, principalmente la dirección de tu Espíritu, en el nombre santo, bendito, sublime y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.